Me gustan las montañas porque me hacen sentir pequeño. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. ¿Cómo están, amigos de Montaña para Todos? Bienvenidos, es un nuevo capítulo acá en el podcast que está colgado en Spotify, donde podemos hablar acerca de distintos temas que están ligados a la montaña. También nos pueden encontrar, recuérdenlo, en Instagram, montanaparatodos.cl, y también en montanaparatodos.cl@gmail.com, que es nuestro correo electrónico. Hoy día vamos a hablar acerca de algo muy práctico, que es cómo vestirnos en la montaña. ¿Han escuchado algo acerca de la teoría de las capas? Bueno, para ello vamos a despejar todas las dudas que nos afloren junto a Cristian Vázquez Ortiz. Él es geógrafo y montañista desde los 16 años. De hecho, ayudó a fundar el Club Andino Universitario de la Universidad Católica, que ya cumplió 18 años. Él hace varios cursos, como por ejemplo Introducción al Montañismo, Técnicas de Marcha, Orientación en Zonas Remotas, Progresión en Nieve y Hielo y Escalada en Hielo. Y también ha hecho varios ascensos de montañas sobre 6.000 metros en la Cordillera Blanca de Perú, por ejemplo, y en los campos de hielo sur, incluyendo una primera ascensión absoluta invernal al Cerro Libutrí. Muy bienvenido, Cristian. Gracias por estar acá junto a Montaña para Todos, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Caro. Primero, expliquemos el global. ¿Qué significa la teoría de las capas? ¿A qué nos referimos? Alguien alguna vez me enseñó así como que el frío realmente no existe. Lo que existe es gente desabrigada, que no está acondicionada en un sistema de planificación como es la actividad de montaña particularmente, para verse expuesto a condiciones en montaña en donde vamos a tener básicamente una pérdida de temperatura corporal. Y para ello tenemos recomendaciones y hasta aprendizajes que nosotros mismos en la vida diaria llevamos a cabo, como es vestirnos en capas. Todas esas capas que nosotros los colocamos es ya un sistema de capas. Y lo que hace este sistema asociado al montañismo en lo particular es un poco darle un mayor orden, ya que no se trata de ponerte 3 chalecos encima, por decirlo así, o 2 o 3 pantalones, sino que hacer un poco más eficiente el sistema de retención de temperatura corporal, pero a la vez ser eficientes en la eliminación de nuestra propia transpiración. Y ese es el sistema un poco regulatorio que se llama el sistema de vestimenta por capas o por capas de cebolla, también algunas veces en la bibliografía se comenta. Y en ese sentido, Cristian, me imagino que para retener el calor y también para expulsar nuestra transpiración nos sirven todas las telas. En ese sentido, ¿cuáles son las que se recomiendan? Sí, súper buena tu consulta, porque actualmente has estado un poco más desarrollado ya que la tecnología, el desarrollo de la industria del nylon, de las telas sintéticas, es como lo más común, y en ropa deportiva uno ya tiene un conocimiento que siempre te hablan de dry fit, de ropa sintética, pero eso viene derivado de que lo normal anteriormente era usar el algodón, porque tenía propiedades térmicas un poco mejores, el nylon un poco más frío. Y efectivamente, el algodón es lo que nosotros tenemos que excluir, porque al humedecerse con nuestra propia transpiración, inmediatamente nos va a generar una pérdida de temperatura al evaporarse esta transpiración y al enfriarnos en tu cuerpo, principalmente en manos, en pies e inclusive en la cabeza, que la cabeza es la parte del cuerpo que más pierde temperatura. Entonces, lo primero es que debemos excluir el algodón, exclusive el algodón de la ropa interior. Y allí pasamos a la siguiente fase, que es el uso del nylon. Y en el uso del nylon, las tecnologías actuales, es que lo primero es que necesitamos una primera capa, la capa térmica, que es la que va en contacto con la piel. La polera manga larga ajustada al cuerpo. Todo ese conjunto, que puede incluir desde la cabeza hasta la punta de los pies, es una primera capa. Y su misión es básicamente extraer la humedad de tu piel hacia afuera, hacia una segunda capa. Entonces, la primera tenemos una de aislación y pérdida de humedad. Y la segunda capa, que por lo general también es sintética, pero allí ya podemos empezar a matizarlos con algunas telas más orgánicas, tiene que ver con una capa de abrigo. Y esa capa es la que nos da la retención térmica que nos permite abrigarnos, mantenernos secos y temperados. La humedad sigue estando saliendo desde la primera a la segunda capa, pero la segunda lo que te da es un colchón, una capa de un manto de retención de calor, pero a la vez tiene que ser respirable. No nos sirve de nada
tener por abrigo en una segunda capa una chaqueta, una parca antigua como la que se utiliza antes, con relleno, porque esa capa se va a terminar humedeciendo con nuestra humedad que viene saliendo de la transpiración. Tiene que ser una capa delgada pero térmicamente eficiente, como por ejemplo el polar. En contraposición a lo que se utilizaba antes, los chalecos, todas estas telas, estos materiales, ropas tejidas, básicamente, no nos sirven porque tienen un tejido muy poroso que hace que la humedad, la temperatura se expulse muy rápidamente del cuerpo. Perfecto. Y ya la tercera capa, la capa que está expuesta a las condiciones ambientales, pero a la vez tiene que ir trabajando como un sistema en que la humedad viene de la primera a la segunda capa, y desde la segunda debería salir, pero a la vez nos debe aislar de la humedad exterior. Entonces, por eso se habla de un sistema, porque estas tres capas van en un orden hipotético, pero a la vez nos permite jugar con ellas. Y dependiendo de las condiciones del día, nos podemos sacar la tercera capa, nos podemos sacar la segunda capa, y nos podemos quedar con la primera, y si de repente hace viento, pero no hace demasiado frío, nos podemos poner la tercera capa, que vendría a ser el cortaviento, la chaqueta, y seguir manteniendo esta termicidad, o si se pone a llover, nos ponemos la segunda, nos ponemos la tercera, es decir, es un sistema bien dinámico y móvil. La gracia es eso, por eso he hablado que las ropas que tienen relleno en montaña no son eficientes, ya que no te permiten ser versátil a la hora de cambiar tu vestimenta en función de los cambios ambientales, como que empieza a llover, que empieza a hacer frío. Lo que tú Ajá. podrías llegar hipotéticamente a hacer es a reforzar o ponerte más de 2 polerones, por ejemplo, que sean más de 2 capas de la segunda capa, más 2 ropas adicionales, que a veces puede ser cuando son condiciones de mucho frío, es decir, por sobre los -10, -15 o más, uno ahí ya puede recurrir directamente a una polera que vendría a ser muy parecida a una primera capa, pero un poco más gruesa, y encima un polerón, es decir, reforzar la segunda capa. Y ya en casos bastante más extremos, ya tenemos que ir a algo más costoso, pero a la vez más eficiente, como son las chaquetas de pluma, o también de material sintético, pero que son propicias para condiciones de montaña. ¿Por qué? Porque la pluma es térmicamente las capas más eficientes, pero si se humedece la pluma, pierde sus propiedades térmicas y se termina pudriendo la pluma. Por ejemplo, si tú vas al norte de Chile, maravilloso es la pluma, pero si vas a Patagonia y se te humedece con sencillamente el vapor al llegar a tu carpa o al mismo movimiento por tanta humedad relativa al ambiente, no sirve de nada. Eso vendría a ser, en este caso, podría ser como la cuarta capa, ya va lo más complejo, pero cada vez ya está como en el tope de la cadena de frío. Ya cuando entras a estar con parca de pluma es porque las cosas son otras. Y ojo que esto mismo que estamos hablando es aplicable no solamente a tronco, a piernas, sino que también uno lo aplica en las mismas extremidades. Es que Así eso, que para allá iba también, porque hay algunas, por ejemplo, se habla de los liners, ¿cierto? De los guantes liner. Hay incluso gorros también que son liner. Entonces, si nos puedes explicar, porque tú al comienzo de la exposición nos hablabas de que el calor principalmente se va por la cabeza. Entonces, ¿qué tan importante también, o si es que se puede vestir en capas, las extremidades? exactamente, es el mismo principio. El liner vendría a ser la polera de primera capa, pero llevada a los pies. Es decir, el liner va a ser un calcetín delgado que te va a sacar la humedad desde el pie hacia una segunda barrera, y ahí, dependiendo de las condiciones de frío, es el zapato que vendría a ser la tercera capa, y por eso a veces, o no a veces, en montaña se privilegia zapatos que son impermeables pero a la vez respirables. Lo más común es que se hable de una membrana que se llama Gore-Tex, que permite al pie respirar, pero a la vez el zapato, por ser la partícula de agua mucho más grande que el tejido de esta membrana, no entra al pie, pero sí la humedad, al ser más pequeña, sí puede salir hacia afuera. Y por eso, en esta misma condición, en lugares muy fríos, uno lo que hace es tener un liner, un segundo calcetín de abrigo, que es el que va a mantener el calor, y después viene la tercera capa, que vendría a ser el zapato. Y eso lo podemos también replicar en manos, con un liner, un guante delgado, un guante más abrigador, y si ya es muy intenso el frío o el viento, básicamente, un mitón, un cubre mitón, básicamente para que no ingrese la humedad desde afuera. Y lo mismo también lo podemos replicar a la cabeza. En el caso de la cabeza no necesitamos una tercera capa, sino que la chaqueta del cortaviento, viene con su gorro, y ese gorro es la tercera capa para la cabeza, y nosotros podemos usar típico, aunque no tan eficiente, gorro de lana, o la balaclava, o un buff inclusive, como una capa intermedia entre una primera y una segunda
una segunda capa. El detalle de todo esto es que tiene que ser funcional al ambiente y en esto uno comete errores. Por ejemplo, en mi caso, cuando me he ido a expediciones de campo de hielo en invierno muy fría, me congelé los dedos de los pies con el congelamiento en grado 2 en el caso más extremo, y yo me hacía el cuestionamiento donde estoy usando en este momento el mejor calcetín de montaña que existía en el mercado nacional, un calcetín así que era abrigador, el mejor zapato de montaña, una bota plástica marca Koflax de los clásicos fosforescentes que eran los mejores, y me congelé los pies. ¿Dónde fallé? Estaba bien la lógica que era abrigo. El problema es que no consideraba, o no consideré, que la propia humedad del pie, al estar tú en movimiento, tú sientes el pie tibio, pero el pie está transpirando. Y si tú en un momento dejas de estar en movimiento y tienes que hacer un refugio de nieve, una cueva, y estás 2, 3 horas sobre la nieve, esa humedad dentro de tu pie se empieza a enfriar y empieza a generar congelamiento. Uno normalmente en montaña anda con los pies helados y a veces uno termina lamentablemente acostumbrándose, pero cuando ya empieza a dejar de sentir sensibilidad, es que la condición es mucho más dramática. Y eso ocurrió por eso, sencillamente, porque no usaba un liner, sino que directamente usaba un calcetín de abrigo. Entonces, Cristian, a propósito de este ejemplo que tú pones, que es muy gráfico, siempre estamos evitando que el agua o la humedad penetre principalmente en el cuerpo, ¿cierto? Que se Sí. mantenga ahí. ¿Qué hacer entonces en caso de que un calcetín liner, por ejemplo, se me moje? ¿Qué medida debería yo tomar? Al menos andar con calcetines de cambio. Es decir, tú puedes trabajar, moverte en el día y tener el calcetín húmedo, pero al momento de llegar a campamento o cuando haya una detención en donde si te das cuenta que estás pasando mucho frío en los pies, tú tienes que sacarte el calcetín, secarte el pie y ponerte una muda, en este caso unos calcetines secos, que tengas obviamente resguardado en la mochila, de que no se vaya a humedecer por la lluvia, la tormenta, etcétera, etcétera, y cambiarte calcetines y mantener ese sistema lo más seco posible. Y siempre tener de respaldo un par de calcetines, al menos uno, seco en tu mochila. Y esto es relativo a casi todas las partes del cuerpo, porque uno por lo general no tiene 2 chaquetas, sino que lo que tiene es una primera capa, la capa interior, una muda de respaldo en la mochila, cosa que cuando llegues a la carpa, la misma cosa, uno se podría llegar a cambiar. Y lo que sí hay un rango intermedio que son los tejidos de lana merino. La lana merino es una fibra que presenta una buena coeficiente térmico, pero a la vez seca súper rápido. Uno con el propio calor corporal puede llegar a secarla, pero sí ahí los pies de igual forma son los más sensibles. Entonces, siempre al menos calcetín tener 2 pares para el resto del cuerpo en la primera capa, tanto de piernas como de tronco, teniendo una buena prenda, sí te permite que con tu propio calor se seque rápidamente, pero a la vez no te enfríe. O sea, yo podría entender que una primera capa de lana merino conviene. Sí, absolutamente. De hecho, tiene la mayor sensación de confort que una primera capa al tacto es más frío. Y siempre privilegiar, por ejemplo, en caso de poleras, manga larga. Inclusive muchas vienen con cuello, que también sirve en los casos con un pequeño cierre para que te cubra el sector del cuello, donde la cosa es evitar la mayor puntos de fuga. Y Entonces, eso, aunque sea verano, también se recomienda que la primera capa sea manga larga. sí, porque no tenemos que olvidar que de igual forma estamos expuestos a la radiación ultravioleta y es la que después cuando tengamos más de 60 años nos va a poder generar problemas a la piel, cáncer y todo esto. Cristian, respecto a los pantalones, la tela softshell, que mucha gente la prefiere, ¿qué beneficios tiene? Y si tú personalmente la recomiendas como primera o segunda capa. Las piernas son un caso un poco más particular porque las piernas, debido a que son los músculos más grandes de nuestro cuerpo y al estar siempre en montaña moviéndote, generan calor naturalmente y no tienen tanto problema de acumulación de humedad como sí lo es la espalda, que sumado al andar con mochilas se acumula mucha humedad. En el caso de las piernas no es tan preocupante el tema del abrigo. Si uno va a lugares medianamente fríos, medianamente tibios, con una primera capa y una tercera capa externa, que podría ser un softshell, perfectamente anda bien. Es decir, la segunda capa en el caso de las piernas no es tan terrible porque el propio movimiento de las piernas genera calor. Entonces, allí básicamente es aislarte del viento y en ese caso, por ejemplo, hay privilegiar pantalones que tengan recubrimiento en todo lo que es la zona del traste, porque a veces uno se tiene que sentar en rocas o a veces tiene que sentarse en la nieve, te puede generar un mayor enfriamiento. Entonces, por lo general, privilegiar en el caso de pantalones que tengan una capa un poco más resistente en el trasero
aislándose del viento con pantalones de softshell o, que les dice, o cortavientos directamente, ya se genera una buena capa protectora. Ahora, cuando ya pasamos los 3.000 metros o más, directamente cuando nos vamos a los 6.000, uno vuelve a lo mismo, es decir, casi el calzoncillo largo, un buzo o un buzo de polar y después un pantalón cortaviento que idealmente respire, pero a la vez impermeabilice a la persona, principalmente la nieve y en el peor de los casos de la lluvia. La lluvia es lo más fatal en montaña, así que por la gente que hace trekking, cuando viene la lluvia, hasta la mejor tercera capa, así marca Patagonia, Gore-Tex y lo que sea, se pasa. Entonces ahí ya no hay nada que hacer y hay que entregarse al agua y pensar que algo tiene uno de ropa seca en la mochila y al llegar al final de la jornada se podrá cambiar y podrá regular la temperatura. Oye, Cristian, y respecto a los buffs, a estas bandanas, hay algunas de lana merino, por ejemplo. ¿Cuál es la tela que mejor funciona? Misma cosa, lana merino anda súper bien. Ahora, todas ellas, idealmente, porque ahora se ha diversificado bastante el mercado con esto de los buffs, idealmente también algunas que incluyen el tema de que tenga un factor de protección solar contra los rayos UV que lo venga incorporado en la tela. Y ahí lo principal es proteger el cuello. Y las orejas son tejidos sumamente sensibles y no es para nada raro quemarse las orejas y es terriblemente doloroso. Entonces, los buffs tienen la gracia de que a partir de ser una forma tubular, tú puedes hacerte unos 6 tipos, al menos que yo conozco, de diseño de formas de recubrirte la cara, así que usándolo solamente como cuello o como pasamontaña o pasártelo como para hacerte un pasamontaña más completo. Hay distintas modalidades y esto viene un poco, viene derivado de lo que hacen los pueblos árabes, en donde se recubren la cara, y si uno ve la gente de esas latitudes, utiliza colores blancos porque lo que hacen es que tiene una más alta reflexión respecto a los rayos solares, por lo tanto no acumulan calor y te mantiene térmicamente con una buena temperatura. En cambio, si utilizas ropas negras, directamente ropas oscuras, vas a acumular calor por la propia absorción que tiene el color negro sobre los rayos solares. Entonces, y eso finalmente te va a hacer que transpires más. Entonces, cuando nos movemos en lugares como de alta temperatura, como puede ser trabajar en el desierto, por lo general siempre es mucho mejor andar con ropas de colores más claros que colores negros. En esto también se deriva, es que en el caso de la elección de los colores, ya que a veces los colores se toman mucho como las modas, en el caso de la vestimenta, y hay mucha gente que de verdad en tema de vestimenta va directo a la marca y a que se vea bonita, y no se da cuenta que el color es un elemento no menor, ya que de una emergencia, un accidente, una búsqueda de persona, el usar colores fuertes te ayuda para rescatarse. Idealmente, los colores más chillones finalmente son apreciables a mayor distancia. Entonces, pensando en esto de que el montañismo es algo más integrado y no necesariamente no debería ser solamente una moda, también el uso de colores llamativos es bueno considerarlo. Por eso las carpas también en montaña son de colores sumamente chillonas, y las carpas que son más para media o baja montaña ya utilizan distintos colores, ya está verde. Y si uno lo ve desde lejos, nadie ve ese campamento, pero en cambio una carpa roja sí es mucho más apreciable, aunque en la Claro, noche tú sabes que todos los gatos son negros. eso es verdad. Y no sé, o estoy pensando en algunos cortavientos que son blancos también, que tampoco en ese sentido deben ayudar mucho en caso de nieve, por ejemplo, porque uno se mimetiza. Claro, sí, por ejemplo, eso pasa mucho en las ropas de esquí, que como que allí hay un tema más estético en vez de un tema más práctico. Probablemente porque la práctica del esquí está medianamente, siempre vas a estar cerca de un andarivel, va a haber patrullas dando vueltas, entonces se utiliza en mucho de ropa de colores blancos, que en montaña estás alejado, ¿verdad? Pues no tener a alguien en 3 días o más en la montaña, entonces, y como te decía, el montañismo es algo mucho más integral que sencillamente ir y volver, que es la condición ideal, siempre te puede pasar algo. Y pensar el peor caso no significa ser fatalista, sino realista en que uno se puede ver afectado por un accidente, como también otra persona. Y uno, si no es parte del problema, podría ser eventualmente parte de la solución. Y en eso los colores, en un área de búsqueda, nos podían ayudar. Si uno no está preparado y uno cree que siempre esto es súper tranquilo y por el hecho de ver las luces de Santiago cerca, no te vas a ver complicado en descender y verte afectado por la temperatura, la desorientación, etcétera. Al menos lleva ropa adecuada y idealmente si tienes que elegir ropa,
para llevar, lleva los colores más vistosos y tener el conocimiento de que el frío te limita y al limitarte en cualquier condición te va a empezar a pasar la cuenta, ya sea que tengas problemas de congelamiento o a nivel más general de hipotermia. Y eso lamentablemente siempre termina pasando en muchos casos víctimas. Es parte de educarse y de practicar el hacer montaña responsablemente. Sí, totalmente cierto. Oye, y respecto a la chaqueta de pluma y al cortaviento, ¿cuándo podemos discriminar de usar uno u otro? Es súper buena pregunta porque pasa que hay gente que es muy friolenta. Para que esa persona no lo pase tan mal, lo que tiene que hacer es no abrigarse más, sino aprender a asumir el frío y a convivir con él porque es parte de una situación. Pero ese discurso nunca me lo han terminado de escuchar la gente que pasa demasiado frío y termina poniéndose chaquetas y como renegando del frío, siendo que finalmente tu cuerpo lo puedes adaptar a la montaña. Cuando esa batalla está perdida y la gente obviamente piensa en la chaqueta, por ejemplo, en este caso la chaqueta de pluma, pero hay chaquetas de plumas, ya hay chaquetas de plumas. Es decir, el mercado te mete dentro de un todo, dice, chaqueta de pluma, y uno lo ve gordita, rellenita, perfecto, chaqueta de pluma. Pero en realidad uno debería investigar de que hay de distintas calidades en función del gramaje de la pluma. Es decir, la calidad del plumón extraído del animal, tiene uno que considerar cuál es la que yo necesito para la actividad a la que yo voy a realizar. Si yo voy a ir a una expedición a montañas sobre 6.000 metros, 8.000 metros, tengo que utilizar una chaqueta que tenga un plumón de la más alta calidad. Entonces miden una tecnología que se llama Queen. Entonces, sobre los 800, 900 Queen es lo mejor, pero esa chaqueta te vale 500 lucas hacia arriba. En cambio, tú puedes encontrar chaquetas con este valor que se llama Queen de 500, 600, 650 y te salen 180 lucas, 150 lucas aproximadamente. Entonces, ¿de qué depende? De la calidad de la pluma, que está asociada al factor, de la cantidad de relleno de la pluma. No es lo mismo tener una chaqueta con un relleno de 900.000 Queen, pero que tiene 300 gramos, comparativamente con una de menor calidad, pero que tiene un relleno de 1 kilo. La graduación te lo da la calidad. La pluma que sacan del ganso, que es de la parte del pecho del ganso, es térmicamente de mejor calidad que la pluma que viene de los laterales. Entonces, si tú tienes una chaqueta que es de pluma de 900 Queen, esa pluma está sacada probablemente del pecho, del vellón casi del ave, y tiene una mejor calidad y eso lo hace ser térmicamente mucho mejor. En cambio, una de 600, 500 es de una pluma más grande, pero que a la vez tiene menor capacidad térmica y eso lo hace ser de menor calidad. Esa es una variable. La segunda variable es la cantidad de relleno sobre ese mismo tipo de pluma. Entonces, por eso digo que pueden ser comparables, tener una chaqueta de muy buena calidad calidad de pluma, pero poco relleno, versus una chaqueta de pluma de un relleno de una calidad inferior, pero de mayor cantidad. Perfecto. Y ahí, ¿cómo hacemos la distinción cuando en una situación, por ejemplo, de mucho viento, no sé, puede ser en ese filo final del cortadera, por ejemplo, entre usar la parca de pluma o el cortaviento? ¿Cuál es el criterio que yo debiese tener en ese caso? Lo ideal es considerar primero la chaqueta de pluma no es la tercera capa, sino que la tercera capa es la chaqueta impermeable, o que es respirable a la vez, que es la cortaviento, básicamente. Esa es la que te corta el paso del viento. La chaqueta de pluma por sí sola no, de hecho es sumamente porosa, se te cuela el viento por todos lados porque el relleno es pluma. Uno, ¿qué puedes hacer? Es usar la chaqueta de pluma abajo y encima el cortaviento. Pero si tú te estás moviendo al poco rato, con la misma mochila y porque la chaqueta de pluma de verdad genera mucha retención de calor, vas a ir sopeado por dentro. Entonces, para que eso no ocurra, ¿qué es lo que tendríamos que enfrentar? Estar vestidos con nuestras 3 capas, es decir, primera capa, segunda capa, capa externa. Y si el frío es muy alto, yo me pongo encima mi chaqueta de pluma. O cuando me detengo, saco de la mochila la parca de pluma, ¡pum! Y me la coloco encima y mantengo la retención de calor. Y cuando vuelvo a moverme, me saco la chaqueta y sigo bien. ¿Por qué? Porque también nunca hay que perder en cuenta de que siempre nosotros vamos a estar generando calor y ese mismo calor nos va a generar transpiración y la transpiración al enfriarse nos puede generar humedad. Entonces, si tú eres una persona que es muy buena para transpirar, lo recomendable es sacrificar
el confort térmico, no partir haciendo la actividad tan abrigados porque a los 10 minutos te vas a estar ahogando en calor y empezando a sacarte ropa, sino que uno cuando comienza una jornada de montaña a las 4 o 5 de la mañana, cuando ya empiezas a caminar, te desabrigas y vas a sentir probablemente los primeros 10 minutos un poco de frío, pero posteriormente como entras en actividad, vas a empezar a equilibrarte en tu sensación de confort de temperatura. Porque lo otro que vendría a ser como lo que a veces uno cree que es lo mejor, caminar con parca pluma, a no ser que sea mucho el frío, te va a empezar a hacer transpirar de igual forma. Y por eso te decía que depende de las personas, que hay gente que de verdad es muy friolenta y en ese caso como que básicamente casi no se te termina sacando la parca. Pero el grueso es que la parca, a no ser que sea sobre condiciones de viento extremo, te la puedes poner en el caso de la tensión. Pero estamos hablando de las condiciones normales, pero cuando ya hablamos de montañas de sobre 5.000 metros, donde sales a las 4 de la mañana y hacen -10 y bajando, finalmente andáis todo el día vestido con pluma. Por eso hay que diferenciar los tipos de actividades y de eso depende el tipo de chaqueta que tendría que yo adquirir. Porque no es homogéneo, como te decía, en este universo de las capas más extremas de pluma para todas las tipos de actividades. Cristian, ¿cómo me debería vestir en un día de calor en la montaña? Ya hablamos que el ideal por los rayos ultravioleta sería tener una primera capa manga larga, pero el resto, ¿es recomendable un gorro, algo que me cubra el cuello, por ejemplo, pantalón largo, pantalón corto? Sí, como te decía anteriormente, tratar de tener la menor cantidad de partes de la piel expuestas al sol. El jockey, básicamente, porque hay que diferenciar entre el gorro de abrigo y el jockey para el sol, son como el desde. Tratar en lo ideal de que todo el cuerpo termine como una momia vestido. Y ahí lo mismo, lo que comentábamos al principio. Si tienes un jockey, idealmente que no sea de algodón, por lo mismo, porque lo que va a hacer es acumularte la transpiración y va a andar sopeado entero y al final te va a terminar botando el jockey y usar, por ejemplo, un buff o un jockey de nylon, dry fit, respirable y todas las tecnologías nuevas que hay. Perfecto, perfecto, me queda súper claro. Oye, Cristian, te quiero agradecer a nombre de todos los que están escuchando este capítulo acá en Montaña para Todos, que hayas tenido la gentileza de explicarnos tan detalladamente, a partir de tu experiencia, por supuesto, como montañista, cómo es esto de la teoría de las capas, cómo tenemos que vestirnos y despejar tantas dudas respecto a esta materia. Así que gracias por haber estado con nosotros. No, un gusto, Carolina. Muchísimas gracias por invitarme y el frío no existe. Lo que existe son otro tipo de personas. Así que a considerarlo a veces porque no es raro que Las uno personas mal diga, vestidas nomás, ¿no? sí, exactamente, hay personas mal vestidas, pero es parte del aprendizaje. Así que no, muchísimas gracias a ti. Bueno, ustedes ya saben, pueden escribirnos en nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico montanaparatodos.cl, así nos encuentran en todos lados para comentar y compartir este y otros capítulos. Será hasta la próxima, esperamos que les haya servido mucho lo de hoy día. Cuídense.